Hola, hola, hola. Vamos con el capítulo 4 del poder de la mente subconsciente, que se llama Curaciones mentales en épocas antiguas. Comienza este capítulo con una frase que nos conviene repetir e integrar en nuestro interior, y por eso la voy a leer. Piensa en el bien y el bien se manifestará. Piensa en el mal y el mal se manifestará. Eres lo que piensas a lo largo de todo el día. Aquí nos habla de los pensamientos mayoritarios, cómo se hace en nuestra realidad, ¿no? Y nos dice que a través de los tiempos siempre ha habido culturas, creencias que han hecho pensar que existía algún poder o algún lugar con un poder curativo que transformaba la salud de las personas, ¿no? Y que si ese poder era invocado correctamente, significaría el alivio del sufrimiento humano, ¿no? Originariamente este poder se le atribuía a los sacerdotes, las sacerdotisas o las personas sagradas, y normalmente se hacían súplicas y ofrendas a Dios. A lo largo de la historia se ha ido evolucionando. En algunos sitios eran ceremonias o ritos o imposición de manos o conjuros o uso de amuletos, talismanes, anillos, etcétera, etcétera, etcétera. En cualquier caso, tenían en común que siempre sucedía una sugestión hipnótica. Y bueno, nos habla aquí de los devotos de Hécate, que dice que incluso hacían un rito y a través de ese rito se producían las curaciones, ¿no? La diferencia entre las épocas antiguas y ahora es que antes no sabían por qué funcionaban esos procedimientos. Hoy día sí, y hoy ya sabemos que lo que se estaban haciendo eran potentes sugestiones de la mente subconsciente, y que era la mente subconsciente y no el rito, la ceremonia, el amuleto o la imposición de manos lo que producía la sanación, ¿no? Insiste mucho en eso, que en todos los casos era el poder de la mente subconsciente del paciente, y que era la fe ciega de la persona enferma, y que es la fe ciega de la persona enferma la que libera el poder curativo que reside en su mente subconsciente. En definitiva, que el estado emocional del paciente hace más fácil que se acepten las sugestiones para la salud, ¿no? Tanto en el consciente como en el subconsciente. Y a continuación nos habla de algunas narraciones bíblicas, de algunos pasajes bíblicos que hablan de todo esto. Es decir, que al final todos los textos importantes, sagrados, hablan de lo mismo. Esta frase bíblica dice: todo lo que pidiereis en oración, creer que ya lo habéis recibido y lo tendréis. Un pasaje de Marcos. Y dice que leamos muy bien esta frase porque dice creed, habla en imperativo, o sea que tenemos que hacerlo, y lo recibiréis y lo tendréis en el futuro, es decir, como algo cierto en el futuro, ¿no? Para que algo, dice, que tenga sustancia en el reino de la mente, debe ser pensado como algo que realmente existe. Creed con fe y así lo tendréis, ¿no? Esto quiere decir que el pensamiento, la idea, el plan, el propósito, lo que sea, es tan real como en la imagen que creamos en nuestra mente subconsciente, como lo es luego en la realidad, en el mundo físico, ¿no? Porque dice que es como que estamos plantando una semilla en nuestra mente, y que si no la alteramos, si no empezamos a meterle dudas, germinará irremediablemente en un resultado exterior positivo, ¿no? La única condición que debe darse siempre es la fe. Dice: se te dará de acuerdo con tu fe, dice la Biblia en varios pasajes, ¿no? La fe que describe la Biblia dice que es una forma de pensar, una actitud mental y una certeza interna, ¿no? La fe, en cierto modo, es como aceptar como verdadera lo que la razón o los sentidos todavía no ven, ¿no? Es cerrar, es negarse a escuchar a la pequeña, racional y analíticamente consciente, y adoptar una actitud de completa confianza en el poder interno de nuestra mente subconsciente. Esa es la fe, es la certeza de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera, ¿no? Y bueno, habla del pasaje de los ciegos, ¿no? Cómo Jesús entraba a la casa, se acercaba a los ciegos y les preguntaba, esta es la cuestión, les preguntaba siempre: ¿creéis que puedo hacer yo esto? Y cuando respondían que sí, entonces decía la frase esa de: hágase en vosotros según vuestra fe, ¿no? Porque en definitiva era la fe lo que estaba haciendo el poder, lo que despertaba el poder curativo.
Y además por eso le decía al terminar, mirad que nadie lo sepa. Es decir, no quería que nadie que había sido curado de esa manera, sanado, fuera a contarlo con otras personas que no tenían la misma fe y que podían sembrar la duda, la ansiedad o cualquier otro sentimiento o emoción negativa que hiciera dudar de todo el proceso que había sucedido. Porque aquí lo que curaba era la fe del paciente, la fe de Jesús y el conocimiento del funcionamiento de la mente subconsciente, ¿no? Bueno, nos habla también de milagros en otras partes o diversos santuarios de todo el mundo. Nos habla del santuario que hay en Japón llamado Daibutsu y donde le hacen todo tipo de ofrendas. Y bueno, nos habla también de su familiar de Perth que tenía un problema de tuberculosis, un grave problema en sus pulmones, y que su hijo le dijo que había contactado con un monje que venía a Europa y que había traído un anillo que contenía un trozo de la cruz donde había sido crucificado Jesús y que se habían curado muchas personas simplemente tocando ese anillo. Este hombre pagó $500 a ese monje para que le prestara su anillo, se lo trajera a su padre, y cuando le contó la historia a su padre besó como un loco ese anillo, se sugestionó él mismo, creó la esperanza y la imaginación en que se curaba, y a la mañana siguiente estaba curado. Lo más sorprendente e increíble de esta historia es que realmente el anillo no era tal cual, no era de la madera del crucifijo de Jesús, sino que simplemente era un trozo de madera que se había encontrado, le había dicho un joyero que lo encastara en un anillo de oro de diseño medieval, y el padre lo había creído, ¿no? Con lo cual fue la imaginación excitada al máximo, dice, y la confianza en su curación total lo que hizo el milagro. Y además lo hizo porque unió la fe y el sentimiento subjetivo de que eso podía ser así. Si le hubiera contado que era una mentira, que nada de eso era verdad, seguramente hubiera vuelto a la enfermedad, por eso nunca se lo dijo. En definitiva, que la fe es como una semilla que plantamos en la tierra, ¿no? Plantamos la idea, esa es la semilla, y en nuestra mente, si la regamos y la abonamos con las expectativas, tarde o temprano se manifestará en el mundo exterior. Y bueno, termina esta parte hablando de un principio curativo universal, que es el poder de la mente subconsciente, y que solo hay un proceso a través del cual funciona, que es la fe. Así que no se nos olvide nunca, mente subconsciente y fe. Aquí dijo mi resumen y nos vemos el domingo en la reunión. Hasta luego.